Bueno, vamos a hacer ahora sí contacto telefónico con la economista Silvina Romano, nuestra columnista de economía aquí en el Delivery. Silvina, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Sí, ponele. Ponele. Con las novedades económicas, Sí, ¿cómo se puede? como se puede. Silvina, habíamos hablado ayer de poder conversar un poquito para tratar de entender, por lo menos en términos generales, para que lo entendamos fácilmente en esta hora de la tarde, de qué hablamos cuando hablamos del régimen de inversiones que el gobierno impulsa todavía en el Senado. Falta ahora de nuevo que se trate en diputados para ver si queda la versión modificada del Senado de la Nación, de la Cámara Alta, o si diputados tienen los votos para insistir con la redacción o la versión original del RIGI. Ujú. Sí, un poco lo que conversábamos la semana pasada, todavía no está nada cerrado o aprobado 100%, pero bueno, ya como que se va acomodando el escenario a esto que voy a contarte ahora, que Sí. tiene que ver con el régimen general. Después obviamente puede tener modificaciones y también vale la pena destacar que puede también en la reglamentación específica después alguna modificación. Pero bueno, sí contar algunas cuestiones generales de este RIGI, viste que algunos le dicen régimen especial y otro régimen de incentivo, Sí. pero bueno, principalmente tiene por objetivo lograr atraer al país grandes inversiones extranjeras. Estamos hablando de que el monto mínimo son 200 millones de dólares para arriba, Ajá. y esto con algunas particularidades para atraer estas inversiones que tiene que ver con una serie de beneficios para estos capitales. En principio, una reducción, por ejemplo, del impuesto a las ganancias, que la alícuota general es del 25%, del 35% y pasaría al 25%, O sea, una vamos paso a paso. desgrabación del IVA. ¿Pagarían 10 puntos menos de impuesto a las ganancias? Sí, así es. Que un poco, por eso la semana pasada abordamos el tema de la coparticipación, ¿no? Sí, Cómo impacta esto no solo en términos de recaudación del gobierno nacional, sino que ganancias es un impuesto coparticipable y también cómo afecta este tipo de grabación a las provincias claro, en términos de coparticipación. claro. Bien, impuesto a las ganancias. ¿Qué más? Impuesto a las ganancias, devolución o desgravación del IVA, la alícuota del 21% estarían exentos. Estabilidad por 30 años de la inversión, es decir, que no se le puede cambiar esta reglamentación o estos beneficios impositivos durante 30 años. Sí, es un montón. Derecho, este me parece uno de todos los puntos me parecen que son controversiales y que podemos agregar información o tratar de explicar a la audiencia de qué se trata, pero por ejemplo, desgravación a tasa cero del derecho de importación. A cualquier bien, no se va a preguntarle al gran inversionista qué tipo de bien o qué pretende importar a tasa cero. Esto es un punto súper controversial en relación a la industria nacional, porque hay un montón de sistemas y mecanismos para fomentar la industria nacional, para que determinados bienes que se producen en el país puedan ser abastecidos por el país. En eso lo que estarías dándole es vía libre para que ingresen cualquier bien de capital de terceros países, no importa si esto se produce en el país. Digo, insisto con la producción del país o no, porque vos Claro. tenés distintos regímenes como compra nacional, como el fomento de la cadena de valor y determinadas medidas que tienen que ver con poder consolidar tu industria nacional, ¿no? Claro. Es, Eh, que es casi ideológico, ¿no? Es decir, un proyecto que trate de hacer énfasis en generar una industria nacional, fomentarla, desarrollarla más, un país que tiene por lo menos una industria mediana históricamente en comparación además con sus países vecinos, o no, que todas las inversiones y el desarrollo provenga de capitales extranjeros. sí, así es. Que muchas veces, y la discusión con los industriales, si es competitiva, no es competitiva, la industria, qué falta, qué no falta, pero en este caso esa discusión ni siquiera estaría en la mesa, ¿no?
Después, otro tema vinculado a los derechos de importación es el de exportación. Después de 3 años no le podés aplicar ningún impuesto a las exportaciones, le hace retención, y pensemos que esto está pensado para lo que dice la ley, sectores estratégicos. Sectores estratégicos en este caso serían proyectos energéticos, Sí, proyectos mineros, que hoy tienen, digamos, por ejemplo, la minería de retenciones y demás. Lo que estarías haciendo es libertad de vender estos bienes afuera del país, sin ninguna forma de incentivar o de proponer que se queden en el país, sino libre de exportación, o sea que ahí no tendrías ninguna capacidad recaudadora tampoco. claro. ¿Por cuánto tiempo dijiste? Después del 3 años, Sí. para siempre, digamos, o por lo menos por los primeros 30 años. O sea que si yo soy un empresario del ámbito de la minería, ponele, hago una inversión de más de 200 palos verdes, durante los primeros 3 años tengo que liquidar, pero ya a partir del tercer año o del cuarto año me puedo llevar la guita. Sí. Mirá. Liquidar, eso es otro punto que todavía no tocamos, que tiene Ah, que ver ok. con la liquidación de divisa. Esto estamos hablando de retención de valor a la Ah, exportación. retención, perdón, ok, está, Retención, perfecto, sí, perfecto. perdón. O sea, o sea, Pero bueno, puedo exportar a partir del cuarto año sin pagar retenciones. sí, sí, no se Mirá, puede aplicar ninguna retención. Que igual pensá que si es un régimen, una gran inversión en este tipo de sectores, los primeros años tampoco vas a tener producto para vender, ¿no? Porque la capacidad instalada y el desarrollo, entonces claro, es probable que llegues a las primeras producciones para vender al tercer, cuarto año. O sea que esto ni claro, aplicaría, entiendo. tendrías siempre la posibilidad de vender sin retención. Primeros años es una frase que aparece y también da que hablar porque no queda claro cuántos son los primeros años, porque vos, para poder formar parte de este RIGI o REGI, tenés que lograr invertir hasta el 40% de esa inversión inicial, que va entre 200 millones y 900 millones, en los primeros años. Bueno, primeros años no se especifica cuántos Mirá, serían esos años, claro. ¿no? Puntos, bueno, es un montón, ¿no? Yo te Queda estoy tratando liberado, de o sea poner, que, digamos, al no estar especificado, queda medio liberado a la sí, a lo que se consideración proponga de. en cada proyecto. Claro. Bueno, prohibición de restricción para exportar o exportar, importar los productos que vos tengas a partir de esta inversión. ¿Por qué me parece tan importante este punto? Porque, Sí. por ejemplo, en el sector energético, vos teniendo una crisis energética al interior en el país o un desabastecimiento, decís, no lo vendo, no vendas afuera, abasteceme el mercado interno. Bueno, acá no tenés mecanismos para decir eso, Ok, ¿sí? o Entonces, sea que ahí la Argentina estaría perdiendo la posibilidad de tomar ese tipo de determinaciones. sí, sí, que son medidas que sabemos que no son medidas gratas para nadie, pero bueno, frente a una situación de crisis vos tratás de paliar de la situación del mercado interno de tus habitantes. En este Claro, caso perderías esa posibilidad. Y tampoco se podrían aplicar control de precios o restricciones o esta prioridad para vender al mercado interno en ninguno de los casos. Entonces, bueno, eh, estoy hablando súper general, tiene un sí. montón de aspectos y puntos, pero a mí lo que llama la atención de esto es que no ves por ningún lado el beneficio de este tipo de proyectos. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, ¿no? Para desmitificar un poco si la inversión extranjera es buena o es mala. Vos decís, bueno, te conviene recibir esta inversión extranjera directa en tanto vos tengas aumento de tu capacidad instalada, te mejora la recaudación, tenés mejor calidad en el empleo, un montón de cuestiones. En Claro. este caso no ves por ningún lado dónde entrarían esos beneficios. Encima, estoy pensando que, por gente que yo he escuchado, no es que yo sepa del tema, pero que la industria minera y la industria hidrocarburífera no son industrias que empleen mucha mano de obra en comparación con otros sectores. Con lo cual No, no lo son tampoco te va a mover y mucho la balanza del RIPTE, por decirlo de alguna manera. no, no lo son. Y bueno, vos podés decir, o esta, por lo menos esta recaudación o esto me permite ajustar esto otro. Y ojo, atención a los recursos naturales, a la discusión del extractivismo, por el tipo de proyecto a los que apunta este sistema o este régimen,
está pensando en los recursos naturales, ¿no? Sí, Y entonces vos estás diciendo, bueno, que ingresen estos capitales porque voy a tener un beneficio, que a priori no aparece el beneficio para el país, por lo menos en la reglamentación que está, y le estás dando vía libre a que puedan sacar a terceros países la producción de cualquiera de los recursos naturales. claro. ¿A vos te da la sensación también, como dicen algunos economistas, me acuerdo haber escuchado a Álvarez Sagis planteando, entre tantos otros, ¿no? Pero como que no había ningún, creo que el propio, también lo escuché a Martín Guzmán diciendo, nunca un empresario vino a mi despacho y me pidió tanto, como queriendo decir que el gobierno está generando un régimen justamente que es mucho más amplio de lo que los propios empresarios de los jugadores grandes alguna vez siquiera soñaron. Sí, a mí me parece que es así, que obviamente te dicen una inversión de 200 millones y decís que bueno, pero cuando empezás a ver el contexto no, y en este tipo de sectores no, y pensando en lo que implica para Vaca Muerta, para el litio, para un montón de cuestiones, yo Sí, lo pongo con mucha atención a qué es lo que está pudiendo pasar. Y de nuevo, impositivamente no tenés ningún beneficio. En calidad de empleo no se estaría viendo, o en principio obviamente hay que ver qué tipo de proyecto, tampoco se ve en un beneficio para las economías regionales o para un abastecimiento interno, tampoco aparece. Realmente ahí sí que no la veo, ¿eh? claro, No la veo claro. porque realmente no están los elementos para pensar que esto puede ser beneficioso. Y como te digo, y ahí si querés ya yendo un poco más a lo conceptual, en términos de economía del desarrollo productivo, cuestión de encadenamientos productivos, cadena de valor, cualquier marco conceptual o teórico o programa de promoción que vos leas y trates de interpretar en relación al desarrollo industrial de un país, es todo lo contrario de esta propuesta. Claro. O que vos decís, quiero atraer capitales para lograr desarrollar esto, o por lo menos le exijo esto. En este caso es al revés. Entonces llama la atención. Sí, Llama la atención, no, preocupa, a mí me preocupa sí. muchísimo, ¿no? Es como, a veces yo lo que pienso es, en base, insisto, te escucho a vos o a algunos otros economistas, es, bueno, tal vez vos le podrías decir a la empresa, bueno, no sé, te bajo ganancias y te permito no sé qué cosa, pero, no sé, la inversión queda acá. Es decir, te doy algunas beneficios, pero no la totalidad de los beneficios, porque en definitiva, no sé qué beneficio les queda por tener. Poder pegar. Sí, y como todo, vos decís, bueno, voy a hacer este programa de promoción industrial, de promoción de la industria nacional, poner el nombre que quieras. Bueno, voy a reasignar recaudación porque voy a lograr llevar esta industria a tal región del país, o voy a lograr generar estas capacidades, o voy a pedir la formación en tal cosa, y no le das la libertad al capital que salga, ¿no? Pues Bueno, bueno, por digamos, lo menos. podríamos hablar de Tierra del Fuego, ¿no? Sí, no quiero poner tierra al fuego porque el empresario del norte va a decir, pero no, pero Bueno, ponele, pero por para ejemplo, salir un poco el industrial, de nuestra discusión, sí, el de industrial del el automotriz. régimen autopartista. Claro, eso te iba a decir. El autopartista tiene un régimen que beneficia a Escobar, Súper, provincia de Buenos súper, Aires y Córdoba, claro. ¿no? Sí, y ahí hay un montón de estudios, así como se critica la 19 de 40, que te dice, bueno, el costo fiscal, cada auto tiene una subvención de tanto. Sí, 10 puntos. Pero tenés un empleo en un sector que dinamiza la economía, que genera demanda interna, que podés tener saldo exportable y que genera mano de obra capacitada y te deja la capacidad instalada en el país. Bueno, obvio, nunca la promoción industrial es gratis. Claro, claro, Siempre tiene su costo, pero también tiene su beneficio. claro. Insisto, si hablamos de capacidad instalada cuando hablas de, bueno, me queda esta fábrica, me queda esta maquinaria y demás, y tenés un proceso formativo súper alto para la gente que trabaja en el sector también, que igual no te queda siempre en la misma fábrica o en el mismo sector, Ujú. pero sí vas generando una capacidad en el recurso humano, técnica, que también es necesaria para desarrollar el país o para desarrollar otra industria. Sí, sí, Entonces empezás a encontrar un montón de facetas que decís, bueno, tiene este costo fiscal o este costo de no sé qué, pero estoy teniendo todos estos beneficios. Y claro. así se analiza la política industrial.
Bueno, de hecho, hoy, hace un rato yo recomendaba la lectura de una nota firmada por el periodista Nicolás Fiorentino en Corta, en el corta.com, pero lo he escuchado y leído también en otros medios, que es ese cambio que se hizo al RIGI en el Senado, de la obligatoriedad de que el 20% de las adquisiciones que tengan que ser a empresas locales, a empresas nacionales, como una forma de mejorar un poquito, si se quiere, el derrame, por decirlo de algún modo, que estas grandes inversiones tendrían que hacer en pymes. Lo que dicen algunos medios de comunicación es que la intención del gobierno es, ahora que se tiene que volver a tratar en diputados, es insistir con la redacción original, que justamente quitaría, aunque sea este beneficio, que sería que si necesitas, no sé, algún tipo de maquinaria o no sé qué, lo compres en alguna industria ya instalada aquí de capitales nacionales. Mm. Sí, a mí, a ver qué pasa ahora cuando vuelva, ¿no? A la Cámara, a diputados, pero siguiendo tu idea, digamos, hay exigencias, y dentro de la industria automotriz, que era el ejemplo que estábamos poniendo, que también decís, bueno, tenés que tener tu programa de desarrollo de proveedores. ¿Y qué pasa? No vas a tener la industria, qué sé yo, de inserción automática, por decir algo, porque necesitas cierta escala. Pero empezás a desarrollar proveedores en radioparte o en otros componentes de la industria, y que genera un entramado productivo de pyme alrededor de la industria automotriz, en este caso. Sí, Bueno, te decís, te desgrabo todo esto, pero vos fomentá esto, y la empresa genera su propio programa de desarrollo de proveedores, que puede ser más o menos exitoso, pero lo tenés claro. como requisito. Claro. Silvina, hay un aspecto que a mí me parece importante tomarlo de lo que yo escucho, de lo que se plantea respecto al RIGI, que es esto que también mencionabas vos de un programa que está muy vinculado a la economía extractivista. Em, que es un problema que tenemos. Ahora, a mí una cosa que me llama la atención, simplemente pienso que es un sistema en el que nosotros estamos hace mucho tiempo, es decir, me hace un poco de ruido que escuchar diputados y diputadas por ejemplo, del bloque del peronismo, cuestionando el RIGI por ser un instrumento de extractivismo puro y duro, cuando en definitiva esa era una de las críticas que por izquierda, por decirlo de alguna manera, o desde el sector del ambientalismo, se le hacía justamente al modelo que conocimos entre el 2003 y el 2015. ¿No es simplemente una continuidad o esto profundiza No, tanto que eso. el régimen económico de la llamada década ganada es Heidi al lado de lo que se quiere hacer? No, es una profundización, más que una profundización, es un mirar para otro lado. No, podías criticar, antes se podía mejorar, podías implementar determinados mecanismos. Acá estás dándolo todo, no te quedas con ningún mecanismo, porque si vos durante 30 años le das estabilidad y no podés tener ninguna medida ni control, no te queda ningún margen. Ujú. O Claro, sea que ni siquiera te diría profundización, es un cambio eh, para entregar cualquier mecanismo que tengas para controlar o generar algún mecanismo de incentivo para estos sectores. Al revés, es no tener ninguna forma de control. claro. Algo que hayas notado, que hayas visto que pueda ser, que pueda tener algún impacto en Tierra del Fuego, positivo o negativo, no importa, pero algún tipo de incidencia en Tierra del Fuego, o por las actividades en las que más se apunta, nos va a quedar medio lejos. No, creo que hay que ver con el sector energético cuáles son los tipos de proyectos que se presenten, y ahí ver si hay si en algún punto alguna mirada puesta en Tierra del Fuego. Y también hay que pensar la posición geopolítica de nuestra provincia, como puerta de entrada a la Antártida, como un sistema antártico, subantártico, ahí qué va a pasar y qué tipo de proyectos se pueden pensar desde ese punto de vista. Ajá. O sea, podría llegar a darse la posibilidad igual. Sí, no tengo, ahora no se me ocurre nada, pero pensando en este tipo
evidentemente el incentivo impositivo no va a ser el principal en nuestra provincia por el propio régimen que tiene la provincia, ¿no? Claro, Pero claro. por el posicionamiento geopolítico y algún otro tipo de beneficio, la estabilidad durante 30 años y más puede Claro. ser algún motivo que se piense, y Bueno, sobre capaz lo todo en lo offshore. energético. Claro, capaz lo offshore podría ser, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que Así pasa. que Se supone que el 27, la semana que viene, sería la sesión en diputados y ahí vamos a ver finalmente qué es lo que el bloque oficialista quiere llevar al recinto, porque parece que van a intentar un poco esto, ¿no? Armar los retazos de lo que se aprobó en diputados y lo que se aprobó en el Senado y de alguna manera tratar de configurar una sesión que les permita sacar el mayor provecho posible de esta última sesión en la que se va a tratar la ley base y el paquete fiscal. sí, creo que ahí podremos conversar un poquitito de qué se termina aprobando y demás. Hasta ahora yo, como te decía, no quería conversar mucho porque estaba con mucho cambio o propuestas de cambio. Hoy me parece que el panorama está más claro para esto que estamos comentando hoy, eh, y que yo creo que para la industria nacional más o menos competitiva, la industria que más te guste, menos te guste, esto puede ser un factor muy grave para el crecimiento y el desarrollo de la industria nacional. Claro, con un dato muy llamativo, que es algunos periodistas de estos que andan muy informados en Buenos Aires, muchos dicen que el RIGI, el proyecto de ley, tiene el aporte de bufetes de abogados de de los grandes empresarios nacionales también, ¿no? Con lo cual ahí hay que ver también si no hay un proyecto de reconversión también de los Paolo Roca y ese tipo de Sí. empresarios y adaptarse a un nuevo modelo. Probablemente, digamos, como está planteado, me parece que sí. Y de nuevo, esto no es ideológico, porque digamos, yo creo que con mis columnas y mis comentarios también se va escuchando, se va entendiendo mi punto de vista como más personal, pero esto pensándolo en términos conceptuales de política de promoción, todo lo que analizamos hoy va en contra de la recomendación o de lo que se ha hecho en los países que dieron un salto industrial, pensándolo en términos de industria, ¿no? Después podemos hablar de un montón de otras implicancias, pero Claro. de un ingreso de capital para una industria determinada, para un objetivo determinado, como que todo esto nos estaría acompañando los casos, si poner el título que quieras, ¿no? O el caso exitoso, o el marco conceptual, o la teoría que se ha desarrollado en torno a estos puntos. Silvina, gracias por este tiempo y además seguramente nos quedaremos con algunas dudas para seguir profundizando más adelante. Dale, bueno, quedo atenta a la nota que sigue. Bueno, dale, gracias. Un abrazo. Gracias, un Nos abrazo. vemos. Chau, Chau, chau. chau. Silvina Romano, nuestra economista, hablando, poniendo un poco en marco general esto que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, y que, bueno, que trae todo este marco, ¿no? Y que está bueno seguir profundizando para tratar de entender de la mejor manera posible a qué nos estamos enfrentando.